Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, amigos, conocidos, por supuesto que a mi familia de carne y sangre, mis hermanos, mi esposa, hijos, nietos, sobrinos, amigos, conocidos, todos reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio, correcto, el profe Ramón, estoy por acá nuevamente con ese deseo, esas ganas, ese querer, como el hacer que el Señor coloca en vosotros para ir a llevar un mensaje de esa palabra de Dios, de esa palabra viva y eficaz para toda aquella persona que bien tenga recibirlo. Gloria a Dios. Si lo desecha, pues gloria a Dios. Lo importante es que el Señor nos manda a cumplir esa misión de ir a llevar una palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pues bendito y alabado es el santo nombre que mi Señor Jesucristo nos coloca, y lo hacemos por pura gracia, porque estamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Entonces lo hacemos de gratitud, porque todo lo que hemos recibido de gracia tenemos que entregarlo por pura gracia. Amén. Y para hoy les traigo una palabra que el Señor me regala, y precisamente tiene que ver mucho con la gracia. Allí el Evangelio hay dos grandes tendencias. La primera parte es la ley de Moisés o la ley mosaica, y la gracia, esa dispensación que el Señor nos ha dado. Sin embargo, muchos hermanos en Cristo pues prefieren ganarse las cosas a pulso, porque eso es lo que era en la ley. Pero aquí en la era de la gracia, pues no todo es que lo haga el Señor, tampoco, porque los dos extremos son viciosos. Pero reconozco que sí tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, en su palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfecciona hasta la venida de Cristo. Amén. Entonces, estamos acá para hablar de la gracia de Dios. Es decir, la gracia es sanidad mental. Así de sencillo. Pues digamos que no muchas veces estamos en una condición, pero el Señor cumple en su palabra. Amén. Entonces lo que tenemos que andar es en esa relación, en esa intimidad, en esa relación en Cristo Jesús. Nada que ver con una religión cristiana. Amén. Aquí nos dice que la gracia de Dios se debe reflejar en la sanidad mental para cada uno de los creyentes de la palabra de Dios. Amén. Allí en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma
y cuerpo, en ese orden. Amén. Para que seamos irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces Él nos santifica, pero nos habla allí de tres partes de vuestro ser que somos. Espíritu con E minúscula, porque espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios, el alma y el cuerpo. Más adelante, allá en Eclesiastés 12:7, dice que cuando la persona muera, entonces el espíritu con E minúscula regresa a Dios que lo dio. Y el cuerpo, o sea, y el polvo vuelva a la tierra. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, desde la época de Grecia se ha hablado y se ha tratado de entender qué es el alma. Es el conjunto de las emociones, de los sentimientos, de nuestros pensamientos, o sea, la mente, de nuestra voluntad, el deseo de hacer. Pero todo eso tiene que ver, hermanos, con los sentidos. Nosotros al nacer traemos los sentidos. No es sino ponerlos en práctica, porque esos sentidos físicos son naturales. Los ojos, los oídos, en fin, el olfato, en fin. Esos sentidos son para la persona natural. Pero luego cuando llegamos al Evangelio, allí se nos confronta y dice, por ejemplo en Juan 1:12 dice, y todos los que le recibieron y creen, no que creyeron, sino que creen que Jesús es el Hijo de Dios, le dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, ya la palabra de Dios nos dice qué es ser hijo, para luego como hijos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15 por allá. Lo que les quiero decir, mis amados hermanos, es que una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa es ser criatura de Dios. Todos nosotros, las personas, nacemos de forma natural y tenemos que crecer también allí, pero también recibimos ese crecimiento espiritual si la persona ha recibido a mi Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, esos sentidos físicos que traemos al nacer, toda persona, obvio, son naturales, son físicos, ojos, oídos, nariz, garganta, etc., sirven para la vida natural. Con eso nos desarrollamos en la parte natural, en el estudio, en el trabajo, en el crecimiento, en fin, etc., en las capacitaciones. Esos son indispensables, esos sentidos. Pero en el caminar cristiano, el Señor empieza a tratar con nosotros y Él va colocando el querer como el hacer por su buena voluntad. A través de una relación en Cristo Jesús, es decir, por medio de el oír la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. La fe está en la mente. Cuando hablo de mente, yo no estoy hablando del cerebro, que es otra cosa, esa es la parte física. Esa mente, entonces, allí empieza a desarrollarse esa fe.
por el oír. Entonces, la fe empieza a crecer, a desarrollarse, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y empieza ese crecimiento. O sea, somos personas naturales, físicas, terrenales, pero en el caminar cristiano se nos van desarrollando. Por eso dice que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Eso es un proceso. No dice cuando vayamos a la iglesia, no dice cuando nos hacemos bautizar, no dice cuando vayamos al templo, no dice cuando vayamos a cultos, sino cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Es decir, pasamos de una naturaleza pecaminosa tipo Adán para llegar a ser una naturaleza divina tipo Cristo. Por eso dice allá en Juan 1:12, le repito, a todos los que le reciben y creen, no que creyeron, repito. Ahora, si a uno lo confrontan que si usted cree en Dios, la pregunta obligada es, ¿usted sabe qué significa creer? Si la persona cree en Dios, necesariamente tiene que buscarla. Usted lo busca, tiene que seguirle. Usted lo ha seguido, tiene que llegar a conocerle. Usted lo puede conocer por medio de la palabra. Servirle, tiene que llegar a renovarse, porque esto es una vida dinámica para crecer, para llegar a alcanzar a tener madurez espiritual y entrar a ser partícipe de esa naturaleza divina tipo Cristo. Amén. O sea, es un desarrollo y es simultáneo. O sea, nosotros conservamos la parte natural, la parte física, la parte humana, la parte personal, pero a su vez vamos creciendo en esa nueva persona espiritual. Amén. O sea, un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, se nos van a desarrollar los oídos físicos. No, ya lo tenemos, por supuesto. Ahora se nos van a desarrollar los oídos espirituales, porque la fe viene por el oír, repito. Amén. Por eso lo dice la palabra. Se nos van a desarrollar los ojos físicos. No, ahora se nos van a desarrollar son los ojos espirituales. Recordemos allá el camino de Emaús, que el Señor caminó y dicen ellos que le fueron abiertos los ojos. Se refería a que hay gente que tiene bien los ojos físicos, pero no ven con los ojos espirituales, no ven la grandeza de Dios nuestro Padre Celestial, no ven que la paga del pecado es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Entonces, el verdadero cristiano tiene una doble condición, es natural y a la vez es sobrenatural. Es natural, observe, y a la vez sobrenatural. Es de un ambiente físico, pero también es espiritual. Es terrenal porque habitamos aquí en esta tierra, pero a la vez tenemos otra ciudadanía, somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos unos sentidos, repito, terrenales, ahora tenemos que desarrollar cada día más los sentidos espirituales para llegar a tener una nueva condición. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya hizo el proceso, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios es lo que mi Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Entonces, la gracia se resume en lo que Jesús, mi Señor, hizo por mí.
Él fue el que hizo por mí, para luego yo ir a hacer lo que dice en su palabra. Eso es la gracia. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. La fe habita en la mente pertenece al alma. El alma es una de las partes de nuestro ser. Amén. Entonces, todas estas condiciones necesitamos entenderlas y tenerlas bien claras para saber tener esa madurez espiritual de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Por eso usted ve gente con todos los recursos físicos, naturales, de riqueza, de conocimiento, de doctorado. Sin embargo, son familias que están destrozadas. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra por ahí en Filipenses 4:7, no tienen la paz de Dios, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ahora lo contrario, vemos gente, hermanos en la iglesia, sin recursos económicos, prácticamente con poco estudio, y sin embargo son gozosos. Se cumple lo en Nehemías 8:10, comparten, porque la paz de Dios, repito, que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo del Señor Jehová es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10. Esas personas usted las ve contentas, alegres. Sí, obvio, tenemos o tienen también dificultades, como se cumple allí la palabra 2 Corintios 4, del 8 al 9. Tal vez están en apuros, pero no desesperados. Están afligidos, mas no angustiados. Están siendo perseguidos, pero no están desamparados. Tal vez derribados, pero no destruidos. Porque es que ahí está, que todas las cosas nos ayudan a bien. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, no dice si pasares, no, es que es una condición que tenemos que pasar. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, wow, bendito sea el Señor. No es que si vamos a pasar por el fuego, no. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Dios que te sustento. Yo soy tu Dios que te da la fuerza y nunca te desampararé. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Amén. Esas son las cosas que hace la gracia en esa persona que está caminando en Cristo, no con Cristo. Eso nos lo muestra bien la palabra. Allí en Daniel 3, del 23 al 25, está una historia muy, muy bonita. Los amigos de Daniel 3 los metieron al horno de fuego. Pusieron a calentar 7 veces, hay que leer esa historia. Y Nabucodonosor, que representa aquí a la maldad, se levantó y vio y preguntó cuánto fue que cayeron, echaron allá al horno. Dijeron 3. Y él llegó y observó y contó 4, porque ahí estaba Cristo, el Espíritu de Cristo en ellos. Podemos decir ahora, en aras de una discusión, que si el ser humano que está en Cristo es espíritu, alma y cuerpo, o es espíritu, alma y cuerpo, pero ahora Cristo, en Cristo.
porque Gálatas 2:20 lo confirma. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no somos tripartitas, somos cuatripartitas. Tremendo, mi Señor. Con razón que hay testimonios muy bonitos de personas que le iban a hacer daño, lo esperaron en una esquina, una muchacha de una iglesia que salía siempre tipo tarde, 9, 10 de la noche, y llegaron los maleantes para hacerle daño. Pero ella pasó por delante de ellos y los maleantes observaron una multitud de gente que iba con ella. Amén. ¿Por qué? Porque es que el Señor es como poderoso gigante, siempre está peleando por nosotros la buena batalla. Amén. Por eso la gracia de Dios es sanidad mental. Si tenemos una mente enferma de miedo, de pánico, de ansiedad, de incertidumbre, pues eso no me está hablando de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, repito, es la que me da paz y gozo. No importa las aflicciones, no importa las situaciones, no importa las condiciones, porque la paz de Dios, repito, sobrepasa todo entendimiento. Y con ese gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Por eso la gracia de Dios se refleja en la persona, en la manera de hablar, de actuar. ¿Cómo está mi hermano? Muy bien, gracias a Dios, muy bendecido por el Señor. Amén. Entonces, eso nos anima a creerle al Señor. No es porque nosotros hagamos, no, es que nosotros primero le creemos lo que Él hizo por nosotros, para luego ir a hacer lo que Él dice en su palabra. Amén. Oh gloria, Cristo vive para siempre. La gracia es sanidad mental.